somos tu voz. Nosotros conectamos a esta hora con el capitán Ronnie Kaplan, quien es portavoz de las fuerzas de defensa de ese país para la prensa internacional hispanohablante y asiática. Capitán Kaplan, muchísimas gracias por aceptar compartir estos minutos con nosotros. Bienvenido. Y bueno, no sé si a esta hora puede actualizarnos cuál es la situación a propósito del conflicto entre Israel y Hamás, porque hace tan solo unos minutos el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunciaba que el ejército israelí tendría rodeada la casa de uno de los líderes de Hamás en Gaza. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Vanessa? Un gusto, gracias por tenerme. En este momento nosotros estamos operando contra el Hamás a lo largo de la franja de Gaza, principalmente en las ciudades del norte, Jebalia y Shajaiya, y por otro lado en las ciudades del sur de Han Yunes. Estamos luchando contra las dos brigadas del Hamás, la del norte y la brigada del sur, dentro de la franja de Gaza. Por eso seguimos facilitando la entrada de ayuda humanitaria para los civiles y también solicitándoles que se muevan de las zonas de combate, de las zonas de peligro, mientras que Hamás está lanzando inclusive cohetes de forma indiscriminada a civiles israelíes, incluyendo desde esas zonas humanitarias que están definidas, que fueron creadas para proteger a la población en Gaza. Inclusive desde allí Hamás está lanzando cohetes hacia civiles israelíes, Vanessa. Capitán Kaplan, organizaciones internacionales han denunciado que las tropas israelíes han bombardeado también escuelas, mezquitas, hospitales. La realidad es que nosotros estamos encontrando armamentos en todos y cada uno prácticamente de los edificios a los cuales nos estamos acercando. Ni que habrá en la zona de Shajaiya, ni que habrá en la zona de Jebalia. Uno entra a un edificio, entramos con nuestra fuerza a los edificios y ahí hay armamento. La razón es porque los terroristas llegan vestidos de civiles y comienzan a disparar desde las ventanas hacia nuestros soldados, y ahí está el armamento, ¿verdad? El armamento también hemos encontrado e incautado en una variedad de infraestructuras civiles, como por ejemplo mezquitas, escuelas, jardines de infantes, todo tipo también de edificios residenciales y también, es decir, ese tipo, digamos, de edificios de forma constante. Y cuando decía el primer ministro, comentaba Vanessa antes, con respecto a la casa de Yehia Sinwar y Muhammad Deif son el líder del Hamás y el líder del ejército terrorista de Hamás, respectivamente. Ellos básicamente viven, y toda su digamos, personas más cercanas están en la ciudad de Han Yunes. Nuestro primer ministro se refería a que estamos en la casa de ellos, es decir, en el vecindario, en los sitios donde ellos crecieron, en los sitios de confianza de ellos, y allí donde estamos, en la ciudad de Han Yunes. Capitán Kaplan, ¿qué otros objetivos terroristas han podido identificar? Además, por otra parte, bueno, sabemos que Israel ha sido bien frontal al decir que no va a terminar esta operación militar hasta acabar con Hamás. Sin embargo, ¿cómo mitigar los daños colaterales sobre la población civil, que al final son quienes sufren los efectos de este conflicto armado? Sí, muchas gracias por la pregunta, Vanessa. Mira, nosotros estamos permitiendo el ingreso de ayuda humanitaria de forma continua por intermedio del pasaje de Rafah hacia la franja de Gaza: combustible, comida, agua, frazadas, mantas, todo tipo de insumos médicos. Han ingresado más de 3.000 camiones las últimas semanas allí por el sur de la franja de Gaza, inclusive también gas para cocinar, etcétera. Y la intención es que sigan ingresando estos camiones, ojalá cada vez más, básicamente, y que jamás no se robe, porque jamás también se roba parte de esa ayuda humanitaria. Por otro lado, en términos humanitarios, nosotros queremos decir de forma muy clara y contundente que nosotros estamos en guerra contra el Hamás, no contra el pueblo en Gaza. Esta no es bajo ningún concepto una guerra contra el pueblo palestino, ni contra el Islam, bajo ningún concepto. Es contra el grupo terrorista que cometió la peor masacre a civiles israelíes de la historia del Estado de Israel moderno, el día 7 de octubre. Ahora, contarles también que seguimos haciendo esfuerzos importantes para mitigar el daño a los civiles a través de la movilización, solicitando a los civiles que se movilicen. ¿Cómo así? Nosotros hemos repartido, tanto por aire, con panfletos, con volantes, como por página web, como también por SMS,
un mapa de la Franja de Gaza donde cada civil que conoce su barrio tiene que identificar cuál es el número de ese barrio. Digamos, si yo vivo en un barrio tal, ese barrio tiene el número 1. Y en el momento en que nosotros vamos a alcanzar la posición de un barrio, o en realidad también días antes, le solicitamos a la población del barrio 1 que se mueva para una zona cercana al barrio 1, que es una zona humanitaria, que es una zona donde va a recibir toda esta ayuda humanitaria que yo comentaba antes. Y de esa manera la población puede irse a zonas donde no van a haber ataques, y esa es la forma que le pedimos y le volvemos a pedir a la población que no escuche la solicitud, de que haga caso omiso de la solicitud de Hamás de que no se mueva de su casa, sino que sí se muevan. Ojalá puedan volver pronto, pero por ahora, como Hamás se incrusta, se mimetiza dentro de la casa de la población civil, no nos queda otra que ir a luchar con él en el lugar donde se encuentra. Capitán Kaplan, ¿cómo es la vida en Israel tras los ataques? Nosotros estamos intentando de vivir una vida de rutina en la sombra de la guerra, intentando de seguir adelante, porque lo que quiere el terror básicamente es que nosotros paremos nuestra vida, que nuestros hijos no vayan más a la escuela, nuestras hijas. Obviamente que hay una tragedia muy muy profunda con los soldados que día a día también van cayendo dentro de la Franja de Gaza. Estamos hablando de 414 soldados caídos y 87 han caído en combate en Gaza. Esto como parte de los más de 1.200 asesinados aquí en Israel y los 240 rehenes que fueron tomados en aquel momento, que ahora quedan 138 dentro de la Franja de Gaza. Pero lo cierto es que se vive una tragedia, por un lado, una tragedia de luto, de lo que nos hicieron, de cómo nos tomaron por sorpresa, de una vida realmente de guerra. Nuestras familias están también apoyándonos a nosotros como soldados, y somos muchos los soldados que estamos en el ejército, en la reserva también. Y por otro lado, se siente que el espíritu está creciendo. Creemos que tenemos la capacidad de conseguir nuestros objetivos en esta guerra, que no son ni más ni menos que desmantelar al Hamás en la Franja de Gaza, restaurar la seguridad en nuestros límites y devolver, por sobre todas las cosas, devolver a todos y cada uno y una de nuestros secuestrados y secuestradas dentro de la Franja de Gaza. Les recuerdo, amigos oyentes, que a quien escuchan es a Ronnie Kaplan. Él es capitán, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa internacional hispanohablante y asiática. Capitán Kaplan, al día de hoy, ¿qué tan mermado o no está Hamás? Además, hablemos también de la participación y bueno, también el impulso que le da Hezbollah desde Líbano a esta agrupación terrorista. ¿De dónde sale el apoyo militar y financiero para Hamás? La realidad es que Hamás ha recaudado impuestos en los últimos 16 años en la Franja de Gaza. Es el soberano en la Franja de Gaza desde el año 2007. Así también tiene mucho apoyo de países como Irán y de otros elementos también aquí en la zona. Y ha contrabandeado mucho armamento por allí, por la zona de Rafah, en la zona de Rafiah, en el límite con Egipto. Ha contrabandeado mucho armamento. Es un grupo que se ha sofisticado en sus capacidades operativas con el tiempo, en su know-how, en su capacidad de cohetes, ¿verdad?, que son cada vez de más largo alcance, con más capacidad de daño y también más exactos, con más puntería en el lugar donde van a caer. Y estamos hablando de decenas de miles de personas que están en el Hamás, y además un apoyo importante por parte de la población civil. En Gaza también tienen un apoyo allí también. Amén de que nosotros hacemos todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para maximizar el daño a los terroristas y minimizar el daño a los civiles, obviamente. ¿Cuántos rehenes están todavía en poder de Hamás, capitán? 138, entre ellos 17 mujeres y niños, rehenes que en el día 62 de esta guerra la comunidad internacional no ha visto a ninguno de estos rehenes, la Cruz Roja Internacional no ha visto a ninguno de estos rehenes, todavía no los ha chequeado. Nosotros exigimos a la comunidad internacional que presione a Hamás para que nuestros rehenes sean vistos, sean chequeados médicamente, al menos por parte de la Cruz Roja Internacional. Ustedes saben que tomar rehenes, secuestrar, es un crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, y nosotros tenemos la obligación moral de hacer todo lo que está dentro de nuestras posibilidades, tanto a nivel de inteligencia, tanto a nivel operacional, para traer a nuestros rehenes a casa, que están siendo
en este momento básicamente tenidos o encarcelados en una situación brutal. Capitán Kaplan, hace unos días el diario The New York Times publicaba información según la cual supuestamente había información de inteligencia que daba cuenta de un posible ataque de este tipo de parte de Hamás, pero como no había una fecha en particular, bueno, quizás pasó un poco como por debajo de la mesa. Sabemos que también políticamente hablando, y esto ya no tiene que ver con usted, pero bueno, Israel pasa por una situación complicada con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Quizás pudo haber alguna fractura que no se termine perjudicando en el terreno al ejército israelí en esta lucha con Hamás. ¿Ciertamente se pudo haber previsto una incursión de este tipo o no? La realidad, Vanessa, es que nosotros cometimos una de las peores fallas en las últimas décadas, quizás en la historia del Estado de Israel moderno, en términos de inteligencia, en términos de defensa. No lo digo solamente yo, lo dice también nuestro comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, el mayor general Herzi Halevi, y han tomado ya esa responsabilidad. No cabe en menor duda entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido. Hay una grieta enorme. He escuchado también esas informaciones de inteligencia en la prensa internacional. La realidad es que entre que haya una información de inteligencia y preparar un plan para defenderse, hay también allí un camino que seguramente es ese camino que no se hizo y va a ser una parte central de la investigación de esta comisión independiente e imparcial que se está hablando que se va a establecer. Nosotros somos un Estado de Derecho, vamos a investigarnos aquí en Israel como cualquier país democrático lo haría. Van a salir las lecciones aprendidas y vamos a corregir todo lo que tenemos que corregir. La realidad es que el ejército, dijo su comandante en jefe, decía, tiene responsabilidad muy importante sobre este tema. Las lecciones aprendidas ya vendrán. Ahora estamos muy concentrados en la lucha y en lo que se viene, porque estamos en lucha y en combates cuerpo a cuerpo, todos los días, todo el tiempo, y ahora en este mismo momento también. Capitán, sabemos que las negociaciones continúan con Qatar, con Egipto como mediadores en el conflicto, pero ¿es posible una nueva tregua? Nosotros dimos la posibilidad es decir, el mundo nos pidió una pausa humanitaria y efectivamente accedimos a esa pausa humanitaria, que para nosotros fue una pausa operativa, no fue un alto al fuego, es decir, dejamos de operar, pero básicamente estábamos prontos pensando en las siguientes etapas, y Hamás lamentablemente en el día 7 de este alto al fuego, el pasado día viernes, ya hace 6 días, lo rompió de dos maneras. Por un lado, atacó a las 5:42 de la mañana con cohetes, a diferencia de lo que estaba en ese acuerdo, y por otro lado también no pasó las listas de secuestrados a liberarse ese día, como debería haber pasado si quería que el alto al fuego se extienda. Y básicamente nosotros estamos supeditados a las directivas del gobierno israelí. Si Hamás ahora dice yo voy a devolver a los 138 rehenes y voy a dejar las armas, probablemente llegamos a un alto al fuego aquí en este lugar, eso no me cabe la menor duda. Pero lo que entendemos acá del día 7 de octubre con mayor énfasis todavía es que si Israel dejase las armas, pondría en peligro su existencia. Mientras que los grupos terroristas como Hamás, Hezbollah y otros grupos aquí en la zona dejasen las armas, rápidamente habría paz. Escuchan a Ronnie Kaplan, capitán israelí, portavoz de las fuerzas de defensa de ese país. Capitán Kaplan, ¿qué tanto apoyo están recibiendo de otros países al ejército israelí en esta lucha contra Hamás? Y en caso tal de que lograran minimizar y poner fin a la acción de Hamás en el norte de la Franja de Gaza, ¿qué viene después? Porque también desde Israel han dicho que, por ejemplo, no permitirían que la Autoridad Nacional Palestina se haga cargo de esa zona. Sí, con respecto al apoyo, básicamente estamos luchando una guerra que es en nuestros límites, por nuestra población, por el futuro de nuestro país. Es una amenaza enorme el Hamás, en cuya Carta Magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado muchos otros, algo que nosotros obviamente no vamos a permitir. Estamos luchando, entonces le decía, en ese sentido, aquí Perdón que se me cortó el hilo. Entonces, eso por ese lado. Los americanos han ofrecido ayuda, obviamente tienen aquí 2 portaaviones, ya ha llegado el avión número 200 con municiones por parte de Estados Unidos hacia Israel,
es un pacto muy importante para nosotros, una alianza muy importante, tanto a nivel de valores, tanto a nivel de intereses, y lo vemos también aquí a ellos en el Medio Oriente con presencia militar, pero no deja de ser esta una guerra nuestra, que estamos luchando en nuestros límites contra nuestros enemigos. Por otro lado, con todo lo que va a ser el día de mañana, o sea, qué es lo que va a pasar después de esta guerra, yo creo que todavía no estamos hablando en qué va a pasar después de la guerra. Nosotros como ejército estamos concentrados. Es verdad, el gobierno está hablando de este tipo de temas, es algo que nosotros vamos a seguir sus directivas y vamos a básicamente dar nuestras consideraciones defensivas con respecto a cualquier tipo de solución que los líderes electos por el pueblo vayan a tomar. Entendemos cabalmente, y Vanessa, entendemos cabalmente que nosotros no podemos permitir que quien rija la Franja de Gaza siga haciéndole un lavado de cabeza a la población allí, siga incitando hacia el odio a Israel, a los judíos, porque en esa base educativa, cuando nosotros tenemos una educación de odio, una educación de venganza, una educación de sangre, una educación como realmente han tenido en la Franja de Gaza desde el que el Hamas, por lo menos desde que el Hamas es el gobierno allí, vemos que con el tiempo se desenlazan este tipo de guerras. La educación es la base de todo. Aquí en Israel los maestros son más importantes que los generales. Capitán Kaplan, sabemos que hay distintos tipos de guerra. ¿Cómo explicar militarmente hablando esta guerra o este conflicto entre Israel y Hamas? La dificultad de este tipo de guerras es que es una guerra lo que se llama asimétrica. Está luchando una democracia contra el terrorismo. Mientras Israel utiliza a sus fuerzas de defensa, nosotros, para defender a su población civil, por un lado, a la población israelí, y cuando ataca en Gaza, maximiza daño a terroristas y minimiza daños civiles, el Hamas lo que hace es utilizar a su población civil como un escudo humano para defender a su infraestructura terrorista. No salgan de allí, quédense aquí para defender a la infraestructura terrorista, dice Hamas. Y al mismo tiempo secuestra personas en Israel y también dispara de forma indiscriminada a civiles israelíes. Ahí está, digamos, la dificultad a veces de entenderlo. Uno dice, pero ¿por qué Israel entra en un barrio de repente? ¿Por qué Israel se mete en un barrio dentro de la Franja de Gaza? Porque ahí está el Hamas, porque ahí tienen nuestros rehenes. Y nosotros le pedimos, intentamos de separar entre la población civil y los terroristas, mientras que los grupos terroristas intentan de estar mimetizados, metidos dentro, casi incrustados, dentro de la misma población civil. Y eso es lo difícil de entender acá, eso es un elemento. El otro elemento es el hecho que nosotros en la cultura judeo-cristiana sentimos que el otro, la otra persona, más allá de quien sea, uno lo respeta. Es decir, el otro, uno lo dignifica, le da dignidad al otro, ¿verdad? Al extranjero, a la otra persona, a la persona que uno no conoce. Esa es la base moral de nuestra cultura judeocristiana. Mientras que no es todo el Islam, obviamente, pero en algunas lecturas fanáticas del Islam, exacerbadas del Islam, como es la lectura del Hamas, de hacer la guerra santa, ellos piensan que son los benditos o los fieles, y todos nosotros, yo y ustedes, somos los infieles. Y a esos infieles hay que destruirlos. El Hamas quiere establecer un califato sobre las ruinas y los escombros del Estado de Israel moderno. Hay blancos y negros. No es un mundo de colores como la cultura judeocristiana. Y en ese sentido, es una guerra del todo por el todo y el nada por el nada. De esa manera es que se explica cómo decapitan gente, o como una mujer, por ejemplo, que estaba embarazada de unos 7 meses, primero le cortaron el vientre, luego sacaron el feto conectado a la placenta, cortaron el feto y luego asesinaron a la mujer. O sea, ese tipo de cosas se explican solamente cuando realmente ellos piensan que el otro es un infiel. Y no es un tema político, es un tema inclusive religioso. Cuando la religión transforma a seres humanos en asesinos, Dios llora. Y yo escuché a Dios llorar estos días en muchos lugares, con una voz muy finita. Y eso fue lo que pasó con esta gente joven, que se exacerbaron de esta manera, y es un poco lo que hemos vivido aquí.
Y de hecho, capitán, y ya para ir concluyendo, porque sabemos está bastante ocupado, hay que hacer la diferencia, ¿no?, entre Hamás y Palestina. Hamás no es Palestina. Exactamente. Esta no es una guerra contra el pueblo palestino, ni es una guerra tampoco contra como le decía, contra la gente en Gaza. Digamos, en la arena palestina hay dos territorios: el territorio de la Franja de Gaza y el territorio de la zona de Judá y Samaria, lo que se llama Cisjordania, lo que le dicen Cisjordania. En la zona de la Franja de Judá y Samaria, los que rigen son la Autoridad Nacional Palestina, en gran parte de esos territorios. En la zona de la Franja de Gaza, los que rigen son el Hamás. El Hamás dio un golpe de Estado en el año 2007, asesinando a más de 200 activistas de la Autoridad Nacional Palestina. Y están peleados con la Autoridad Nacional Palestina. El Hamás es un grupo que es considerado como terrorista por gran parte de las principales democracias del mundo. Entonces, todo quien quiera decir que esto es una guerra contra el pueblo palestino, ¿qué?, simplemente está desinformando. Y todo el que quiera decir que Israel está intentando atacar al pueblo palestino está desinformando, porque Israel es el lado que adhiere al derecho internacional en este tipo de conflictos, y mientras que el Hamás, que nadie le pide al Hamás que adhiera al derecho internacional, debería adherir al derecho internacional, porque este corpus legal rige para todas las partes de un conflicto. Entonces uno ve, no, Israel se metió dentro de un hospital. Es verdad, el hospital tiene una protección especial según el derecho internacional en conflictos armados. Pero en la medida que sea utilizado por una de las partes, en este caso Hamás, para sus necesidades militares, el hospital puede perder esa protección especial. Y eso fue lo que pasó con algunos hospitales en el norte de la Franja de Gaza, que obviamente cuando entramos ni se le movió un pelo, ni a los pacientes ni a los médicos, pero entramos para sacar allí a los terroristas y sus infraestructuras terroristas de dentro de los hospitales. A veces uno en Latinoamérica no puede entender que un grupo terrorista actúe desde dentro de un hospital. ¿Cómo así? Es algo cínico, es algo que no tiene ningún tipo es algo descabellado. Pero eso es justamente lo que pasa. Israel en realidad ni siquiera quería esta guerra. Una guerra que se impuso por el Hamás, una guerra que no elegimos, y una guerra que jamás nos obliga a luchar, y nos obliga a luchar en lo más profundo de los vecindarios, en lo más profundo de los barrios, porque ahí es donde se esconden. Ahí se esconden y secuestran a niñas, a bebés, a bisabuelas y abuelas en pijama de sus casas, aquí en Israel, como pasó el día 7 de octubre. Ese es el grupo terrorista que hay gente que está en este momento defendiendo. Capitán Kaplan, le agradecemos por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias por tenerme, Vanessa, estamos en contacto, a disposición. Ronnie Kaplan, amigos oyentes, a quien escuchaban, capitán y portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.